Bueno, básicamente el arte viene del latín ars y del griego techne, donde se toma la primera letra AR para formar esta y TE para formar esta. Techne en griego significa creación. El arte es cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, principalmente comunicar sentimientos, mediante la cual se expresan ideas, emociones, sentimientos o en general una visión del mundo. Galeno de Pérgamo en el 129 después de Cristo, AD significa Agnus Domini. En la Edad Antigua decide organizar las artes de los griegos porque no estaban organizadas y las divide en dos: a la izquierda vulgares y a la derecha liberales. Las liberales son dos grupos: el quadrivium, que constaba de 4, y el trivium, que constaba de 3. El trivium era gramática, retórica y dialéctica; el quadrivium matemáticas, geometría, astronomía y música, es decir, las artes que comienzan con Pitágoras. Sí, hoy en día eso se consideran ciencias, pero anteriormente se consideraban artes. Escribir números de forma bonita, hacer geometría de forma bonita, estudiar la astronomía de forma bonita y hacer música de forma bonita. Posteriormente también clasifica a las vulgares en otros 4 grupos, que son arquitectura, escultura, pintura y danza. Eso lo hace Galeno de Pérgamo, es el primero que organiza las artes de esta forma. Posteriormente, cuando ya pasamos de la Edad Antigua al Renacimiento, donde uno de los principales exponentes es Leonardo da Vinci, las artes cambian, y estas artes, que eran el trivium, desaparecen y forman un solo grupo y se llama poesía. Las artes es decir, que el nombre de trivium pues desaparece porque ya no son 3. Ahora el quadrivium, pues la matemática, geometría y astronomía salen de ese grupo y solamente queda música. A estas que salen se les llaman ciencias, las famosas ciencias básicas o formales, de donde salen las ciencias del método deductivo, origen de las ciencias aplicadas, y queda solamente por ende música como artes. Por ende el nombre de quadrivium también desaparece, de modo que solamente en las artes liberales quedan poesía y música. Bajo este contexto, a la poesía posteriormente se le cambia el nombre por literatura, y a las artes vulgares se le cambia el nombre de vulgares a mecánicas, de modo que tenemos estos dos cambios, que a la poesía se le llama literatura y a las artes vulgares mecánicas. Eso sucede en el Renacimiento, de modo que en el Renacimiento tenemos literatura, música, arquitectura, escultura, pintura y danzas. En orden sería 1 arquitectura, 2 escultura, 3 pintura, 4 música, 5 danzas y 6 literatura. Es decir, que no van en orden, va arquitectura, pintura, escultura, pintura. Después de eso vendría música, o sea, este sería el arte número 4. Después vendría danzas, porque la danza es la que acompaña la música y la música es la que acompaña la danza si los dejan pegados. Y por último este, que sería literatura. La arquitectura pues ya sabemos qué es, la escultura pues ya sabemos qué es, son bellas artes. La pintura pues ya sabemos qué es, la música evidentemente que es hasta el momento, ese momento del Renacimiento era la cuarta de las bellas artes. La danza, dentro de los bailes folclóricos, no entran aquí. Las bellas artes solamente son de danza, danza, danza. Es decir, que los artes de bailar de Michael Jackson, los bailes de bambuco, los bailes de... eso no es considerado bellas artes, solamente danza. El sexto, que es literatura. Ya después viene el cambio de época y comienzos del siglo XX, y pasamos del Renacimiento y avanzamos 4 o 5 siglos y llegamos a la era de la Edad Moderna, donde están las tecnologías y ciencias. En este caso vendría el séptimo arte a comienzos de 1928,
un año como por un año antes de la recesión de los Estados Unidos y cuando Estados Unidos de Norteamérica casi queda en quiebra con la famosa recesión económica, para distraer a los norteamericanos de esa recesión se crea un aparato que se llama kinemática, de donde viene la cinemática, de donde viene la palabra cine, abreviación, y sería ese séptimo arte, el cine, que es el séptimo arte. Después vendría el octavo arte, que debería ser, si van en orden cronológico, pues el cine se origina en la fotografía, pero el cine era más barato, la fotografía era carísima, de modo que todo el mundo iba a cine, se nombró séptimo arte, la fotografía bajó de precio y por eso es que ahora se colocó después, pero en orden cronológico primero va fotografía y después viene el cine. Pero bueno, están invertidos estos dos, de modo que el séptimo arte es el cine, el octavo es la fotografía, el noveno son las historietas que tienen dos características, cómic y manga japonés, el décimo los videojuegos porque estamos en la era de la tecnología y los videojuegos, entonces todos los videojuegos y artes digitales están aquí, y el número 11 sería la famosa papiroflexia japonesa u origami. Bajo este contexto, el séptimo arte ya sabemos qué es, el octavo arte pues la fotografía ya sabemos qué es, la novena ya dijimos que son dos, cómic norteamericano y manga japonés, el décimo que serían todo el tema de las artes digitales, fotomontajes, videomontajes y videojuegos, y el 11 pues la papiroflexia japonesa u origami. Vamos a seguir avanzando y vendríamos a subir esta barra, la vamos a subir hacia la parte de arriba y vamos a comenzar a ver cuáles son las bellas artes y artes simples. En cuanto a bellas artes, tenemos que antes de eso organizar música y danza, porque resulta que música y danza ya se van a separar. Estos son los dos grupos que existen. A música y danza se le llaman las artes menores, se le consideran artes menores, y a todo el resto se le consideran artes mayores. De modo que primera división de las bellas artes, a música y danza se le consideran bellas artes menores y a las demás artes mayores. ¿Por qué? Porque para música y danza no se necesita tantas matemáticas, mientras que para arquitectura, escultura, pintura, literatura, cine, fotografía, historia, para todas las demás sí se necesitan muchas matemáticas, de modo que se denominan en dos, artes menores y artes mayores. Erradamente dicen que para música no se necesita matemática, pero para música se necesita muchísima matemática. Esta es una equivocación de los que han decidido estudiar artes. En cuanto a bellas artes, tenemos que meter aquí que entre la escultura y la pintura hay algo que está intermedio que se llama el grabado. Por eso lo pongo con el número 2.5, porque está a la mitad de estos dos, que es todo lo que tiene que ver con imprenta y estampas, que también se considera hoy en día arte. Debajo de la pintura, que son artes, bellas artes, todo lo que esté de la raya de color azul hacia arriba se llaman bellas artes. Todo lo que esté de la raya hacia abajo, artes simples. En bellas artes, en la columna 3, tenemos la pintura, sobre todo la pintura al óleo y pintura acuarela. Y en las artes simples, el dibujo. O sea, todo lo que está hecho con carboncillo y todos los dibujos de carboncillo y a lápiz y todo eso. No son bellas artes, sino son artes simples, hermanitas de la pintura. La música, pues como era escrita, como se dan cuenta, la música se escribe, y la literatura también. Se decide intercambiar los puestos número 5 y 6 para colocar las dos que se escriben unidas, y viene otro cambio. Las danza, que es el 5, pasa a ser el 6 y la literatura, que es el 6, pasa a ser el 5. De modo que dejan a las que se escriben, que son música y literatura, pegadas. De modo que se reorganiza en el siglo XX estas dos. Posteriormente a las danzas, dicen, no, pues cualquier danza no va a ser una bella arte.
entonces las danzas dejan de llamarse danzas y se llaman ahora artes escénicas, que tiene un sector de bellas artes y un sector de artes simples. En bellas artes está la danza, principalmente el ballet, y en artes simples, teatro, mimos y circo. Dentro de teatro incluye una expresión cultural de danza que no corresponde a las bellas artes, sino que se hace en teatro. Las famosas volteretas y bailarines de Michael Jackson, las famosas danzas del bambuco, las famosas danzas del ballet, los famosos danzas o bailes típicos colombianos o argentinos, estadounidenses, indígenas, bla, 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 bla. Todo eso se considera dentro de teatro, una partecita del teatro que se llama danzas, que no debe ser confundido con bellas artes, sino con artes simples. El tango también correspondería aquí a esa partecita de teatro. Las únicas bellas artes sería danza como tal, el ballet. Cine, pues el cine es el séptimo arte, todo lo que tiene que ver con cine, y tiene una hermanita menor, que son el hijo del cine, que se llama televisión, y el hijo de la televisión, que se llama artes en plataformas digitales. En este caso coloqué a YouTube. Existen muchas, pero coloqué a YouTube. Posteriormente pues viene la fotografía, que no tiene hermanitos, historietas, que no tiene hermanitos, y los videojuegos se reconstruyen y a la arte número 10 se le cambia el nombre y se le llama artes digitales. Los videojuegos pasan a ser bellas artes, y después tenemos todo lo que es fan art, net art, video art, ASCII art, fotomontajes, videomontajes. Se considerarían no bellas artes, sino artes simples. Es decir, por ejemplo, yo soy diseñador gráfico, yo no hago bellas artes porque no desarrollo videojuegos. Lo que hago es artes simples en cuanto a la décima de las bellas artes. Para este caso, pues tenemos que artes escénicas y artes digitales cambian el nombre, entonces se llama artes bla 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 y artes bla 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 bla. Muy bien, ¿qué serían estos dos grupos? A la par, en la columna 6, 7 y 8 surge otra cosa que se llama artes corporales. Estas artes corporales, que incluyen danza, teatro, mimo, circo, cine, televisión, YouTube y fotografía. Estas artes corporales es una nueva arte que inicia en los años 80 en los Estados Unidos de Norteamérica. Peluquería, maquillaje, vestuario, piercing y tatú. El tatú no entra dentro de la pintura y dibujo. El tatú entra dentro de el grupo que corresponde a estas tres, 6, 7 y 8. Artes escénicas, cine y fotografía. Porque peluquería, maquillaje, vestuario, piercing y tatú se usan para artes escénicas, para cine, televisión, YouTube y para fotografía. De modo que estas otras artes, entonces tenemos artes escénicas, artes digitales, artes corporales. Ahora tenemos que el grupo de artes escénicas, que son estos de aquí, los vamos a dejar ahí, que tenemos artes escénicas. Tenemos otro grupo que es el 10, que son las artes digitales. Tenemos otro grupo que es este, que son artes corporales. Y seguimos con más tipos. La unión de fotografía, historietas, dibujo, no pintura, dibujo y grabado se llaman artes gráficas. Cuando alguien entra a la Universidad Nacional o a la Escuela Nacional de Artes y dice, ay, yo voy a estudiar artes gráficas, pues artes gráficas, ¿qué es? Grabado, o sea, imprenta y estampa, dibujo, no pintura, fotografía y historietas. Eso se llaman artes gráficas. Ya llevamos 4. Artes escénicas. Estas son las divisiones de las bellas artes. Esto es un pedo entenderlo. Esto es un resumen que me llevó a mí 3 meses de estudio. Artes escénicas, artes digitales, artes corporales y la unión de estas dos con estas dos, artes digitales. Seguimos en más divisiones. Por este lado tenemos la unión de estas tres: arquitectura, escultura y pintura. La unión de las tres, arquitectura, escultura, pintura, dibujo y grabado.
son 5. Arquitectura, escultura, pintura, dibujo y grabado se llaman artes plásticas. De modo que dibujo y grabado pertenece al grupo de artes gráficas y también al grupo de artes plásticas. Después viene un grupo grandísimo en donde se incluye la primera, segunda, tercera, 7, 8, 9, 10 y 11, y a estas artes se les considera artes visuales. Nuestro cerebro es absolutamente visual. Esas son las divisiones de las bellas artes. Eso directamente implica que por tener un cerebro absolutamente visual, todo entra por los ojos. Hay otra serie de elementos que se llaman ya diseño, que es la utilidad del arte. Esto no tiene que ver con arte, sino la utilidad del arte, que se llama diseño gráfico, diseño de interiores, diseño multimedia y diseño asistido por computadora AutoCAD. Quitemos los colorines y entonces, además de esto que son bellas artes y artes simples, viene un último grupo que son las artes industriales. En ese caso tenemos el arte efímero, que es conceptual, gastronomía, perfumería y pirotecnia. Tenemos otra serie de artes que son las artes de oficios, que son cerámica, ebanistería, marroquinería, joyería y jardinería, que se considera también como arte. Y las artes industriales, que son todo lo que tiene que ver con artesanía, sombreros, aretes, calzado, toda esa vaina. Y ya básicamente sería comenzar a estudiar, por ejemplo, de arquitectura. En arquitectura, comenzar a estudiar los diferentes estilos, en la prehistórica, bueno, en fin. Pero el caso es que la organización de las artes es así. Hay que ver el video, este video mínimo 25 veces para tener muy claro cómo fue que se organizaron las artes y listo. Eso es a grandes modos, historia del arte. Y todo artista tiene que tenerlo grabado en su cabeza.